Bueno, nosotros los comunicadores tenemos que tener una mirada abarcativa. No podemos concentrarnos solamente la vista en un tema, porque el mundo se está moviendo por todas partes. Claro, uno no tampoco va a creerse que tiene que estar en todas partes porque es importante, pero nosotros tenemos que aprovechar los nichos libres para, no digo cargar las tintas, sino para evidenciar lo que está pasando y las posibles consecuencias, que eso sí nos afecta a nosotros de cualquier manera. Guerra que hay en el mundo tenemos que pagarla nosotros tarde o temprano. Y ahora hay varias guerras en ciernes. Ahí está pendiente la Gran Guerra, que es la Tercera Guerra Mundial, que esa va a ser la última palabra, o sea, el día que la demencia de algún impresentable en la creación se le dé por apretar el botón, sonamos todos. O sea, desaparece el planeta. Ojalá que la cordialidad, la convivencia, la inteligencia, o sea, la virtuosa casualidad que pueda ayudarnos, evítese. Pero hay un montón de guerras distintas, de las cuales nosotros estamos inmersos ahora mismo. Morning. Y claro, esas guerras, que no nos ha invitado nadie, que se están librando silenciosamente, porque nadie toca el tema como si fuese una guerra. O sea, eso es muy importante. Bueno, sino que la gente considera que es un hecho social, que es un problema de ideología, que son marginados sociales, y que son gente despreciable, que no se adaptan a la civilización, que son países subdesarrollados, llenos de gente bruta, mal educada, mala gente, perversos, en fin, lo peor de la creación. Entonces, ni siquiera nos tienen en cuenta como para tratarnos y hacer un análisis en serio. Yeah, I know. Money. Good morning. Y ese tema, que aparentemente no existe en la agenda, es el que vamos a tratar hoy. Es el que vamos a tratar hoy porque esa la tiene que ver con nosotros. Es nuestra guerra personal. ¿Cómo? Es nuestra guerra personal, Reynoso. Pero bueno, mientras allá lejos se festejaba ayer o anteayer, el 80 aniversario del desembarco en Normandía, o sea, cuando los aliados desembarcan en Francia y extinguen, o sea, le dan un golpe mortal al Reich o al Reich o a la Alemania de Hitler, y bueno, ahí prácticamente con esa batalla, con ese desembarco, comandado por Eisenhower, que después fue presidente de este país, que fue amigo de Perón, se termina una incógnita para derrotar a un enemigo del sistema occidental y cristiano, o como quieran llamarle. Pero quedó pendiente de alfileres la Tercera Guerra Mundial. O sea, no se resolvió con Normandía y haber derrotado a los nazis y haber acabado con Japón y eso no es para nada. Siguió pendiente la Tercera Guerra Mundial contra Rusia. Y lamentablemente, no hace menos de un año acaba de resurgir ese fantasma. Se plantea otra vez una guerra futura, la tercera, que va a ser la última, con Rusia. Entonces, eso anteayer, estuvo en el tapete. No podemos hablar de historia. La historia ahí está con las páginas abiertas. Ahora bien, eso está allá. Este país es el gran protagonista de eso. O sea, no es que estos son
observadores como eran en la Primera Guerra Mundial y que después se metieron, o en la Segunda, que también después se metieron, sino que ahora son protagonistas. Ahí estaban todos. Rescataron a un Zelensky y lo pusieron al frente como que él representaba la parte que debió representar a Rusia. Pero bueno, eso es historia que está pasando ahora y del cual nosotros pues nos enteramos así como una noticia. Pero no hay análisis, o sea, no hay análisis de nuestro papel. Nosotros tenemos gente ya con hambre, pobres, empobrecidos. Bueno, ya te lo he contado de mil formas distintas, ya me da hasta vergüenza hablar del tema. Pero que están marchando todos los días todavía. Y acá los están sacando como la basura así, con la pala, metiéndolo al avión y los mandan. Pero el hambre crece y no detiene. Ahora han decidido que van a echarlos a todos y que los van... Y ya México ayer ya se cansó López Obrador de decirle que había que cambiar de mentalidad. Y dijo, bueno, yo no puedo aguantar más. O sea, si ustedes disponen fortuna para aumentar una hipotética, no nada hipotético, una real guerra ya abierta de Ucrania contra Rusia, y acá me están a mí pisoteando México miles de personas hambrientas, y yo les digo a ustedes cuál es el problema, y me sobrepasan a mí y me crean más problemas que yo tengo que resolver en mi país. Eso le dice López Obrador, yo tengo que resolver mi problema en mi país. Y entonces, ¿y ustedes qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la teoría? Porque hay que buscar, bueno, ¿cuál es la teoría de esta gente? ¿Qué es lo que ellos piensan que van a hacer? Porque esa gente que ya está golpeando la frontera de Estados Unidos, una guerra que ellos no tienen prevista, que los estrategas tan extraordinarios de acá no lo tienen previsto, que es una guerra menor, una guerra de desgastes esta. Esta es una guerra de 400 millones de personas, de las cuales la mitad están dispuestos a marchar. Y va a marchar y a golpear las puertas de Estados Unidos. ¿Y México los va a contener? ¿Cuál es el papel que tiene que desempeñar México? ¿El papel de verdugo? ¿Lo están empujando a México a que sea el verdugo de sus hermanos? Vamos a pensar en serio. Entonces, esta gente tiene una guerra abierta ya declarada con la pobreza y la marginación social aquí. Aquí están golpeando las puertas. Hasta ahora, yo vivo acá. Lo único que la inteligencia y todas las ciencias y las tecnologías y todo lo que me quieran decir, no han entendido el problema. No lo han entendido, no me vengan a explicar las cosas. O sea, a mí no me van a decir que soy comunista o que soy ideológicamente llevado de la oreja o de la nariz. Yo estoy analizándole las cosas porque yo he vivido, conozco cómo piensa y siente la gente que tiene hambre y que quiere trabajar, y que está rodeado de grandes riquezas y que se las sacan todos los días y que cada vez están más pobres. No me van a decir a mí que yo lo conozco eso y vivo acá, donde, por ejemplo, y que me pareció extraordinario, ayer concurrí a la graduación de mi nieto. Si ustedes hubieran visto el despliegue que se hizo en esa escuela, en una escuela impresionante. Que es una maravilla del mundo. Esa escuela que yo vi ayer fue una maravilla del mundo y eran campos viñedos eso. Y ahora, en 5 años o 6, se ha transformado en una ciudad refulgente de viviendas que valen más de $1 millón.
donde había viñedos hace 5 años. Entonces, cuando yo veo esa extraordinaria capacidad que tiene esta gente de transformarlo todo, digo, pero ¿cómo es posible que esta gente dueña de las tecnologías, la ciencia, el capital, todo lo que se requiere, lo utilizan, demuestran que pueden transformar el mundo? Tienen 400 millones de acá enfrente, que no necesitan que los ayuden porque son enormemente ricos. El continente latinoamericano. Y no se les da la idea de que los pueden incorporar al consumo, por decirlo de alguna forma, y darles trabajo y darles posibilidad de desarrollarse y vivir en paz y en orden y no tener la angustia de que le golpeen las puertas y que se le metan acá 2 o 3 millones de personas. Pero claro, esta amarga realidad da paño para especular, porque nosotros no nos queda más que especular. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer modestamente desde el pueblo con estos aparatos que estamos empezando a conocer y empezando a manejar, es escaso frente al potencial que tienen ellos con la organización corporativa, que disponen de verdaderas instituciones poderosísimas de la comunicación que te venden lo que nunca soñaste consumir. Pero bien, nosotros miramos abajo, nosotros estamos mirando abajo para ver abajo, desde abajo, cómo se empieza a construir. O sea, nosotros, nuestros ideales, ideólogos, nuestros políticos, nuestros hombres del pensamiento, de la cultura, la gente que está preparada para esto, no nosotros que somos modestos pioneros de un sueño. Nosotros no tenemos la esperanza de que alguien se pare a escucharnos, pero no por eso, por saber de nuestras limitaciones, porque sabemos nuestras limitaciones. Ojo, que no crean que somos tan tontos. Nosotros conocemos nuestras limitaciones, pero eso no impide que podamos saber dónde nos duele o que sepamos dónde hay que rascarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien poco y nada. Y entonces no hay que empezar por el problema del dolor, o sea, no hay que empezar por el problema de la pobreza, del problema que se manifiesta plenamente. Eso lo conoce todo el mundo. O sea, ¿qué le voy a hablar yo de las caravanas interminables? De que acá los echan a patada, de que los maltratan, de que los meten en aviones como si fueran ganado y los tiran allá otra vez a la pobreza, de que no resuelven nada el problema, de que el problema se agrupa, se agiganta, genera odio, resentimiento, frustración, en fin, todas esas cosas deshumanizan al mundo. Entonces, cuando uno piensa en humanismo, en ideales, pues se siente impotente y avergonzado de que para qué sirvió o sirve tanta inteligencia, tantas escuelas, tantas universidades, tanta gente con tantas ínfulas de grandezas y no tienen sentimiento ni capacidad para resolver los problemas. Entonces, todas esas cosas que son las que nosotros recibimos como agresión permanente, no las podemos atacar, sino que buscamos o tratamos de buscar causas que nos ayuden a pensar, por lo menos. Y ahí, ¿a qué nos dirigimos? Y a los que informan, a los periodistas, a la gente que puede contar, hablar de estos problemas. Y tenemos la misma adversidad que si le quisiéramos imponer a Estados Unidos a una potencia nuestras ideas. Abajo, donde está el problema nuestro, tampoco podemos entrar, porque está copado los espacios esos de poder abajo, en la pirámide donde estamos nosotros, que se nos hace imposible penetrar y decir, mire, nosotros no podemos allá pelearnos con los grandes, pero acá abajo sí podemos empezar a realizar tareas para concientizar. O sea,
la revolución de la conciencia o no. O sea, alguien está hablando con lo que estamos hablando nosotros. Hay alguien que dice que hay que la revolución de la conciencia, hay alguien que está hablando de humanismo, hay alguien que está gobernando con éxito, hay alguien que lo está escuchando millones de gente, hay alguien que realmente demuestra que tiene razón porque va a una elección y arrasa, pero nosotros no podemos penetrar las bases. Y entonces te pregunto, como un tonto, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y acá el tema no es cuestión de lamentarse, de largar ayes y resentimientos y sentirse frustrado y que nos golpean y que uno es un pobre diablo. Y eso ya lo sabemos, nosotros lo sabemos. Entonces acá lo que hay que hacer es lo que modestamente, a pesar de las adversidades naturales que todos tenemos, y yo por la edad que tengo, no crea que estoy en el mejor de los momentos, pero no paro. No paro porque considero, o me imagino, o supongo, que estoy bastante cerca de la verdad. O sea, de esa verdad que no es respondida por nadie. O sea, las preguntas están, o sea, los problemas, las preguntas que los problemas generan están ahí. No son inventos de uno. No son productos de la imaginación que sueña con que como Milei, que está soñando que es una reencarnación de Terminator y que habla con el alma del perro y que está locamente loco, pero yo por lo menos me imagino que mis delirios son otros, más lógicos y acercados a la realidad. Entonces, a nosotros que somos informadores independientes, mirá, ¿qué título nos hemos adjudicado? Informadores independientes. Somos unos pobres diablos, pero no por ser pobres diablos, no nos callamos la boca y no decimos lo que vemos a nuestro alrededor. Ahora, pretender ilusoriamente que lo nuestro va a ser un aporte para algo, no sabemos nada. Posiblemente todas estas cosas que estamos conversando con ustedes ahora, dentro de 10, 15, 20 años sean una realidad, pero yo ya, o uno o nosotros los que estamos, porque no soy yo, hay miles de gente loquitos como yo que están vociferando todos los días, cada quien, y muchos con mucho más éxito que yo, y son muy inteligentes, y son muy capaces, y son muy lúcidos para exponer las cosas. Yo por lo menos no voy a estar en la fiesta, estaré en una cajita, ni tampoco, porque yo tengo ya previsto que si me las tengo que tomar o irme o pasar a mejor vida o tomar el tren, que me metan en el horno y que las cenizas las pongan, qué sé yo, por cual, donde más cerca les quede para no andar perdiendo tiempo. Pero van a quedar los vídeos y los testimonios. Y eso pues es como tantos testimonios de grandes iniciados que pasaron por la vida y que dejaron sus enseñanzas y sus ejemplos, los cuales no nos han servido para nada. Todos los ejemplos de los iluminados que pasaron antes que nosotros por la vida y por la tierra y por nuestros países, son muy bonitos recuerdos que mucha gente se llena la boca hablando de ellos, pero el problema no se ha resuelto. Entonces es poco ilusorio el futuro también. Esas ideas que ustedes pueden llevarlas a la realidad para generar el cambio. Y ahí sí podríamos contar con algo concreto que por lo menos no se lo ha llevado la desventura y la desesperanza. Estamos tratando de buscar en todas las vueltas y cuando trata de buscarles todas las vueltas, a lo mejor las vueltas se las encuentra. Y bueno, ya contemplando el próximo fin de semana, me quiero despedir de ustedes por el día de hoy con este empacho, con esta embriaguez de la naturaleza que
la vida me regala todos los días y que modestamente trato de compartirla con ustedes. Así que mañana, si les parece, nos volvemos a encontrar. Les mando un gran abrazo y perdónenme si he sido un poco pesimista hoy, pero las guerras están ahí, las importantes y las de menor intensidad, las de menor densidad, pero son tal vez las guerras más importantes que todavía tenemos que librar, y en eso estamos.